tal, amigos? Un buen día para cada uno de ustedes. Es un privilegio estar y poder ingresar a cada uno de sus hogares para poder realizar el estudio de la lección de escuela sabática. En esta oportunidad nos acompañan, está con nosotros el pastor Edwin Ramos. Una alegría poder saludar a los apreciados amigos desde el lugar donde están. Una alegría poder compartir el repaso de la lección de esta semana. También está con nosotros el mayordomo de nuestra misión peruana del lago Titicaca, pastor Elmer Coaquira. Gracias por estar con nosotros. Un saludo también. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí para poder compartir juntos la lección de la escuela sabática. Para dar inicio al repaso de nuestra lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Creador mediante una oración, para lo cual vamos a invitar al pastor Elmer que nos pueda guiar en oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, rogamos su presencia, su Espíritu Santo, para que juntos podamos, Señor, discernir tus palabras, para que luego, Señor, podamos aplicarlos y llevarlos, Señor, esas enseñanzas para cientos y miles de personas, y entonces muchos podrán, Señor, reforzar su fe en este caminar. En el nombre de Jesús, amén. Sin duda, llegamos a la última lección de este trimestre, titulada El Señor Resucitado, para lo cual vamos a iniciar con el ciclo de aprendizaje y vamos con el Motiva. El texto de memoria de esta semana nos dice: pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. El libro de Marcos capítulo 16, verso 6. El Señor ha resucitado. Sin duda es la esperanza, es la promesa que sostiene al pueblo de Dios. Y es una promesa que Él también hizo para su pueblo. Sin duda fue un momento difícil, dice nuestra lección de escuela sabática. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para todos los discípulos, mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida. Fue un momento triste. Para algunos fue un momento de victoria la crucifixión de Jesús, pero para sus discípulos, para sus seguidores, era un momento lamentable donde se derramaban muchas lágrimas, donde había desesperación. Y los discípulos no solo pensaban en la muerte de su maestro, sino que también ellos estaban preocupados porque se sentían como seres humanos desprotegidos. Y de alguna otra manera había temor porque el líder ya no estaba con ellos. Pastor Edwin Ramos, ¿qué podríamos decir con respecto al temor que los discípulos sentían en ese momento? Al temor que ellos tenían, el miedo quizás a que ya su líder no estaba con ellos. Bueno, pastor, en realidad es un temor humano lo que han mostrado los discípulos. Era el temor natural de cualquier otra persona en su lugar hubiera mostrado. El temor de perder a su maestro, quien les había acompañado más de 3 años y medio, habían compartido experiencias maravillosas, y ahora que su maestro no estaba con él, era un momento de tristeza, un momento de temor, un momento de incertidumbre, porque habían dejado todo por seguir a Jesús. Pastor Elmer, quizás tenemos algo que acotar en esta primera parte, donde vemos a los seguidores de Jesús, en este caso a los discípulos, con mucho temor, preocupados por lo que había sucedido. Bien, yo no sé cuántos de ustedes en estos momentos pueden imaginar, en algún momento hemos estado nosotros encerrados. ¿Y quién queda encerrado en un cuarto, en una habitación o en una casa? Uno queda encerrado tal vez con temor, con miedo, porque alguien lo está buscando para de repente preguntarle, inclusive para hacerle daño. Entonces, aquí notamos que los discípulos, así como los niños, estaban con miedo, estaban encerrados. ¿Miedo de quiénes? De los judíos, porque ellos tenían miedo de que podían acabar con su vida.
Entonces aquí de repente nosotros podemos encontrar que estos discípulos también, ¿verdad?, son humanos. ¿Y cuántos nosotros también hoy tenemos miedo, temor por seguir el Evangelio, los caminos del Señor? Muy bien, continuamos. El regocijo de la resurrección. Sin embargo, llegó el momento de alegría, llegó el momento de felicidad. Y esto nos habla acerca de cuán efectiva fue aquella promesa que Dios hizo a sus discípulos. Yo quiero leer con ustedes el libro de Marcos capítulo 16, verso 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos 16, 6. Pero les dijo: no os asustéis, busquéis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Llega el momento de alegría para el pueblo de Dios, y no solo para su pueblo, sino también para sus seguidores. ¿Qué podríamos decir, Pastor Edwin Ramos, con respecto a este día que dice el regocijo de la resurrección? Como los discípulos comprendían, es cierto, como hoy día también hay muchas teologías erróneas donde afirman de que la resurrección de Jesús pues debería ser un día conmemorable, un día donde debíamos recordar, un día donde debíamos reposar. Jesús había reposado en el día sábado aún en su muerte, después de haber transcurrido en esta tierra muchos años, después de haber realizado muchos milagros, después de haber atendido a personas totalmente discriminadas, totalmente aisladas por sus condiciones sociales, por sus condiciones físicas. Ahora vemos a un Jesús muerto, un Jesús que había dado su vida, pero respetando aún el día de reposo para poder conmemorar y para poder cumplir también los mandamientos que él había establecido desde el huerto del Edén, de poder observar el día sábado. Ahora Jesús pues resucitado era una alegría, era un regocijo para todas las personas quienes creían, aunque siempre había personas también que estaban envueltos en la incredulidad. Y es un momento de reflexión también para ver, ¿no?, cuánta alegría, cuánto gozo hay en nuestro corazón al saber que Jesús ha resucitado. Cuánta emoción sentimos al saber que después de un momento turbio, después de un momento de incertidumbre como lo pasaron también los discípulos, hay un momento de resurrección también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física y en toda circunstancia de nuestra vida. Bien, como decía el pastor Edwin, notamos aquí también que habían preparado las mujeres perfume, aromas, y creo también que nosotros deberíamos tener esa certeza, esa seguridad, y esto nos empalma con el cuarto mandamiento, el sábado, y de la misma manera deberíamos esperar con calma, tener esa fe, confiar en que las cosas se van a dar, porque Jesús lo ha dicho. La piedra fue quitada. Sin duda, la costumbre en ese entonces en los cementerios era poder asegurar la tumba de la persona que había fallecido. Y en este caso no fue la excepción. Fue una piedra muy grande, muy pesada. Y ahora vamos con el Explora. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado, resucitó y fue visto. Estas 4 características describen el periodo que pasó Jesús en esta tierra. Primeramente fue muerto, fue sepultado, resucitó y fue visto. Pastor Elmer, ¿qué podríamos nosotros resaltar de estas 4 ideas que aparecen? La muerte, fue sepultado, resucitó y fue visto. Sin lugar a dudas, todavía vivimos en un mundo de incredulidad. En el pasado también hubo,
pero escrito está. La palabra de Dios, la lección de esta semana nos amplía de que aconteció todo esto y ahora lo más importante es que ha resucitado. Pero sin lugar a dudas todavía hay personas que no creen en ese Señor resucitado. Y esta hora quiero animarte para que tu fe crezca y se acredite cada vez más para que usted y yo podamos creer en ese Dios que está vivo. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Nosotros en nuestra lección tenemos una pregunta aplicativa y yo quisiera realizar esta pregunta al pastor Edwin Ramos, que está con nosotros. ¿Qué responderías si alguien te pregunta, ¿qué evidencia tienes de la resurrección? ¿Cómo, pastor, podríamos responder a esta pregunta y a esta idea que tienen muchas personas que Jesús no ha resucitado? Excelente pregunta, apreciado pastor Rusmel. Yo creo que es una pregunta que hoy día muchas personas las hacen, muchas personas con diferentes culturas, con diferentes creencias, se hacen esta pregunta, y es una pregunta que también la propia Escritura lo ha escrito en el libro de Marcos, ¿no? 16, versículo 6, permítame leer, dice: pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Esta palabrita me llama mucho la atención, donde dice, y allí lo veréis. Es decir, Jesús nunca se ha presentado de manera misteriosa luego de su resurrección. Siempre ha procurado poder evidenciar su resurrección. Primero, como la semana pasada lo habíamos repasado, cuando se presentó delante de las 3 mujeres, una de ellas fue María Magdalena, la otra fue María, la madre de Jacob, también Salomé, se presentaron delante de ellas. Y pues ellas fueron las mujeres quienes apreciaron por primera vez la resurrección de Cristo, ¿no? Y fueron lastimosamente mujeres. ¿Por qué digo lastimosamente mujeres? Porque en esos tiempos pues la cultura era un poco, no era tan creíble ver el testimonio de una mujer. Y Jesús se presentó. Y luego estas mujeres pues tenían el trabajo de poder comentarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Y los discípulos también escucharon el testimonio de que había resucitado Jesús. Es más, Jesús se había presentado en medio de los discípulos, ¿no? Y lastimosamente, con mucha tristeza, Jesús vio la incredulidad de estas personas, de sus discípulos, quienes no estaban dispuestos a poder creer de que Él había resucitado. Y por eso que vemos en los relatos también más adelante de Pablo, la iglesia siempre comentaba de que ellos habían visto a Jesús, habían comentado en sus prédicas, en sus sermones, de que la evidencia de Jesús era real, que había resucitado. Y hoy día pues precisamente los años han pasado. Una de las grandes evidencias de que Jesús ha resucitado, pues tenemos las Sagradas Escrituras. Y otra es precisamente que tenemos que aprender a creer sin haber visto. Alguna vez en la Escritura, escribiendo Juan, en el libro de San Juan, vemos cuando Jesús les dijo estas palabras: bienaventurados los que no ven y creen, hablando acerca de Tomás, quien no había creído, no había decidido creer a Jesús. Y esa misma pregunta hoy nos hace: no hemos visto nosotros hoy día a Jesús, no hemos visto resucitar, pero somos bienaventurados si nosotros, sin haberle visto a Jesús, creemos en su resurrección, creemos que Él está vivo y creemos que Él está con nosotros también. Las mujeres en el sepulcro. Sin duda, seguir el proceso de la muerte de Cristo nos lleva a este momento. Después de haber escuchado el regocijo de la resurrección, después de haber visto que la piedra fue quitada, llegamos al momento de las damas. Las mujeres habían estado, dice, al lado de la cruz de Cristo. Esperaron velando y transcurrieron las horas del sábado. Sin duda pasó el día sábado
Y como alguien podría decir, Jesús reposó inclusive en el día sábado, a pesar de estar quizás muerto. Mas sin embargo, encontramos a un grupo de damas velando, ahí al lado, a la expectativa. ¿Qué podríamos, Pastor Edwin Ramos, comentar acerca de este día titulada Las mujeres en el sepulcro? Pastor, yo creo que ya habíamos comentado hace unos momentos de que las mujeres fueron una pieza muy importante en poder visualizar de manera presencial a Jesús en su resurrección. Estas mujeres eran principalmente, por ejemplo, voy a resaltar la mujer llamada María Magdalena, una mujer que había sido sacado los 7 demonios, había tenido una vida equivocada, una vida llena de errores. Sin embargo, esta mujer había sido transformada por el poder perdonador de Cristo, había sido una hija de Dios, había decidido seguir a Jesús en todo momento, y ahora también estaba dispuesto a poder aceptar y recibir aquella promesa que Jesús les había hecho noches antes de su muerte, de que Él iba a resucitar al tercer día. Y precisamente pues estas mujeres como María Magdalena, María la madre de Jacobo, como Salomé, pues fueron instrumentos, fueron herramientas valiosas para poder evidenciar la resurrección de Cristo. Hoy día también nosotros podemos tener quizás ese privilegio de poder conocer a Cristo. Quizás no somos mujeres quienes estemos escuchando este mensaje, pero quizás tengamos el mismo pasado que tuvieron María Magdalena, quizás tengamos el pasado oscuro que tuvo ella, pero hemos recibido el poder perdonador de Cristo, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y como hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, siempre estaremos dispuestos a poder aceptar también las promesas maravillosas que Él ha hecho, porque primero nos perdonó, luego nos transformó, y luego de transformarnos también Él nos presenta una maravillosa esperanza. En ese entonces la esperanza para María Magdalena, para María la madre de Jacobo, para Salomé, la gran esperanza era de volver a ver a Jesús resucitado. Habrá sido un momento muy hermoso para las mujeres porque ante ellas se presentó Jesús primeramente, ¿verdad? ¿Por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho? ¿A quién podrías hablar hoy acerca de Jesús y el plan de salvación? Pastor Elmer, tenemos estas 2 preguntas aplicativas que necesitamos contestar a cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué no guardar silencio? Bien, pastor, ¿por qué no guardar silencio? Mientras estamos repasando aquí la lección, estoy pensando de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en sus vidas? ¿Por qué no contar? ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no testificar? ¿Por qué no abrir el corazón? Miren, tal vez en estos momentos hayan muchas vidas en la oscuridad, en la tristeza, como fue a un inicio para estas mujeres. Pero una vez que uno se encuentra con el Salvador, entonces, ¿verdad?, es transformado la vida de uno. ¿Y por qué no eso podemos compartir con el vecino, con el pariente más próximo, con los compañeros de trabajo? Y entonces allí nuevamente haya esperanza en la vida de las personas, esperanza para mí, para usted también. Continuando con el ciclo de aprendizaje, nos vamos a la aplica. Y en este día, titulado La aparición a María y a otros, yo creo que en el transcurso del repaso de esta lección, nos hemos dado cuenta de que Jesús, después de su resurrección, se muestra a María y a otras personas más, y especialmente damas. El segundo párrafo de nuestra lección de escuela sabática dice:
La primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Esto está relatado en el libro de Juan, capítulo 20, verso 1 al 18. Otras mujeres también lo vieron. Sin duda, las damas tuvieron este privilegio de poder divisar o visionar primeramente al Jesús resucitado. Pastor Elmer, ¿qué podríamos resaltar en este día en la cual las damas tuvieron el privilegio de ver al Maestro resucitado? Es interesante, las damas, las mujeres abren de pronto más el corazón que los hombres. La palabra de Dios dice que el corazón de los hombres es un poquito más duro, más de incredulidad. Y esta mañana también el llamado es que de pronto no solamente el corazón de las damas sea asequible, sea abierto para Jesús, sino también de los hombres, también de los varones. Entonces aquí pues el tema de no creer pues pueda huir de nuestra vida, que pueda usted aceptar, usted caballero, usted apreciado varón, joven, tal vez adolescente, niño que está escuchando, también usted pueda ser bendecido al igual que las damas. Puede usted alcanzar allí ese mensaje tan lindo que el Señor está pronto para derramar en su corazón. Sin duda habrá sido un momento muy especial para estas damas. Mas, sin embargo, si nosotros queremos aplicar hoy en día, tenemos dos preguntas y quisiera que el pastor Edwin Ramos nos pueda ayudar con responder estas preguntas. ¿Cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y la incredulidad? Yo sé que hay muchas personas que no creen que Jesús ha resucitado. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con Cristo resucitado? ¿Por qué tener la certeza y la seguridad de que Cristo ha resucitado? Excelente pregunta, pastor. Y antes de responder, yo quiero leer este texto de Marcos 16, versículo 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Es triste cuando la vida espiritual de las personas solamente se basa en luces, solamente se basa en una vida espiritual tranquila, calmada, pero sin la acción misionera. Es cierto que los discípulos habían visto de primera mano cada milagro. Es cierto que los discípulos habían visto de primera mano los milagros que Jesús había hecho en aquel momento cuando levantó al hombre, aquel hombre paralítico, aquel leproso, aquella mujer que estaba tocado por el enemigo para poder serle infiel a su pareja. Es decir, había visto escenas múltiples de primera mano los discípulos. Sin embargo, su vida carecía de la vida práctica. Y como carecía, pues el resultado era la incredulidad. Yo creo que Jesús, luego de haber visto a los discípulos de manera personal, luego de haberse presentado de manera personal, a pesar de la duda de los discípulos, Jesús pues les muestra ahora el otro lado de la vida cristiana. El otro lado de la vida cristiana que implica no solamente consagración, sino ahora implica la actividad misionera, donde ellos tenían que recibir un antídoto para la incredulidad, una pastilla, un remedio para que ya no sigan más teniendo esa incredulidad. Y ese remedio pues precisamente fue, Pastor Roosmel, ¿no? El hecho de que ellos ahora comenzaran a poder comentar, a fomentar de que Jesús ya había resucitado. Y esa tarea pues Jesús le ha dejado encomendado a cada uno de las mujeres quienes les había visto. Luego de que las mujeres habían visto, habían comentado a los discípulos. Ahora los discípulos pues también estaban encargados de poder fomentar, de poder anunciar a las personas de que Jesús había resucitado. Y eso cambió en la vida. Más adelante vemos en el resultado de los discípulos. Fueron totalmente diferentes. Ahora la duda era despejado, ahora la duda era quitado, pues porque precisamente ellos habían empezado a ver el otro lado de la vida cristiana, que es el compartir la palabra de Dios. Vayan por todo el mundo. Sin duda es una tarea que se le encomendó a los discípulos, pero también es una tarea encomendada para cada uno de nosotros.
Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo. ¿Tú crees que esa tarea encomendada a los discípulos también sea una tarea encomendada a mí? ¿O solamente es para un grupo especial esta tarea encomendada? Pastor Edwin Ramos, ¿para quién es esta tarea que dice, vayan por todo el mundo? Pastor, es interesante cómo lo describe también en el libro de Mateo, que es también hablando, completando el relato de Marcos, y en el mismo Marcos, en el versículo 15, nos muestra esta orden dada para Jesús, ¿no? Y esta orden es pues una orden implícita que involucra el compromiso de todo creyente, todo discípulo. Ahora Jesús ya no habla solamente a los discípulos, ahora Jesús ya no habla solamente a las mujeres, sino ahora se refiere a todos, ¿no? Por tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora se habla, ahora Jesús ya no vuelve a preguntar a las personas quién dice que soy, sino ahora con autoridad ordena de que todo discípulo, toda persona que es seguidor de Cristo, pues debiera estar involucrado en esta actividad misionera de ir, predicada a todo el mundo, el Evangelio a toda criatura. Y luego en Mateo pues completa, y he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús promete estar con sus discípulos, quienes están dispuestos a comprometerse en la actividad misionera. Promete, Él está dispuesto a vivir las experiencias aún de rechazo, como las mujeres no lo creyeron las personas cuando les anunciaron que Jesús había resucitado. Aún a los discípulos les era difícil poder aceptar a las personas quienes eran predicados a través de ellos de la resurrección de Cristo. Hoy día también para nosotros es totalmente difícil. Hay personas que nos rechazan, hay personas que se burlan de nuestra religión, pero nuestro trabajo no es de poder convencer a las personas. Nuestro trabajo es de predicar la palabra de Dios a todo el mundo en nuestra generación. Y el trabajo, pues, precisamente de convencer va a ser el trabajo del Espíritu Santo. A través de la presencia de nuestro Señor Jesús, nosotros veremos motivados, inspirados y dispuestos a trabajar por causa de nuestro Señor Jesús en el anunciar la palabra de Dios a todo el mundo en esta generación. Sin duda hay una promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor Elmer, ¿cómo nos anima esta promesa de que el Señor estará con nosotros cuando vayamos a predicar a todo el mundo? Bien, pastor, esa cita que acaba usted de resaltar está en San Mateo 28:20, y esto realmente se cumple cuando usted y yo salimos de nuestra comodidad, cuando nosotros vamos allí, ¿verdad?, fuera de casa. Y personalmente, cuando comparto la palabra de Dios, cuando estoy mezclado con la gente, es donde puedo ver la presencia de Dios, y Él está con nosotros. Tal vez esta mañana decirte de que esto no va a suceder cuando tú estás en tu comodidad, no va a suceder cuando tú no tomas la decisión de ir al mundo, de predicar. Las cosas acontecen, suceden cuando nosotros nos desprendemos, cuando nosotros decidimos proclamar el Evangelio, y vamos a ver grandes milagros. Y efectivamente dice aquí que las señales que van a acompañarnos es que en su nombre echaremos demonios. Dice, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos serpientes en nuestras manos, y entonces no nos hará ningún daño. Y es esa promesa que el Señor también hace para nosotros. Así que lo animo para que usted predique, lleve la palabra, las buenas nuevas a todo el mundo. Bien, continuando con el ciclo del aprendizaje, llegamos al momento del CREA. Y yo en esta parte quisiera leer lo que dice el deseado de todas las gentes, página 731. Para el creyente la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida,
se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. A veces la muerte es un momento muy difícil para aquella persona que no cree en Dios. Mas sin embargo, tú y yo como creyentes, como cristianos, tenemos una esperanza. La muerte para el Hijo de Dios es simplemente un sueño, porque hay una promesa por la cual tú y yo estamos hoy firmes en el camino del cristianismo. Y esa promesa es que Dios volverá por segunda vez. Pastor Edwin, ¿qué podríamos nosotros decir en este momento acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Padre Celestial? A pesar de que los romanos, los soldados, tenían al frente de ellos a Jesús, no lo reconocieron, lo humillaron, lo insultaron, hicieron todo lo que estuviera en sus manos para poder demostrar el orgullo humano, para poder demostrar que ellos estaban sobre Dios. Mi querido hermano que me estás escuchando, mi querida hermana, quizás en esta hora, no sé qué hora estás viendo este video, quizás es mañana, tarde, no permitas que la dureza de nuestro corazón, no permitamos que la dureza de la ceguedad de nuestra vida nos permite contemplar la presencia de Cristo. Jesús está a nuestro lado. Ciertamente, cuando Jesús extendía las manos aquel viernes de tarde, estaba cargando una cruz que no le correspondía a él, una cruz de Barrabás, una cruz que no estaba hecha a la medida de él. Pero esa cruz no era de Barrabás, esa cruz era nuestra cruz, era tu cruz, era mi cruz. Y Jesús aquella noche, pues aquella tarde antes de morir, siempre exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siempre Jesús ha estado dispuesto a ofrecerte perdón, no importa quién seas, no importa en el lugar donde estés, no importa la vida que has tenido. Si hoy vuelves a Jesús, si hoy te acercas a Jesús, si hoy crees en Jesús, Jesús estará dispuesto a poder sepultar tu pecado, sepultar tu pasado y entregarte una vida nueva a través de la resurrección. Él vuelve, cree solamente, entrega tu vida a Él donde estés, entrega tu corazón y deja que Jesús transforme tu pasado en una vida nueva. Que el Señor te bendiga. Bien, en esta ocasión también decirles de que uno de nuestros mensajes creo que debería ser que el Señor ha resucitado. Predica ese mensaje, prediquemos todos. Cuánto adoctrinamiento, cuánta instrucción de parte de nosotros a las personas que de repente creen que Jesús en verdad no ha resucitado. Pero si tú y yo le enseñamos, ¿cómo no? ¿Cuántos van a abrir sus ojos? Miren, yo quiero terminar aquí leyendo el libro de San Juan capítulo 8, versículo 51, donde dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ah, qué interesante. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Estudia la Biblia, participa de los cultos, ora, testifica. Entonces Jesús estará presente en tu vida, será real. Pero si nosotros no oramos, no testificamos, no predicamos, de pronto Jesús está muerto aún. Sin duda, una lección que nos invita y nos motiva a poder pregonar, a poder anunciar que tenemos un Jesús resucitado. Y esa tarea hoy en día es la mía y es la tuya también. Tal vez no estés involucrado en la labor misionera. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas buscar una persona a la cual tú puedas presentar a ese Dios que ha cambiado tu vida, a ese Dios que día a día te acompaña, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores. Tenemos un Cristo, tenemos un Jesús que ha resucitado, venció la muerte y que se fue. Pero la gran esperanza es que Él volverá. Que Dios pueda bendecirte
y Dios nos pueda ayudar a predicar a ese Cristo resucitado. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos. Gracias porque en este trimestre nos has mostrado en el libro de Marcos muchas de tus enseñanzas. Y suplicamos, Padre, que estas enseñanzas puedan ser puestas en práctica. Ayúdanos, Padre querido, a poder presentar a ese Cristo resucitado que está pronto a venir y que podamos nosotros anunciar, predicar, llevar el mensaje a muchas personas que hoy en día no conocen de ti. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.